Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted que la disposición del mobiliario de su casa o los colores que adornan las paredes pueden influenciar en su estado de salud? Eso es lo que afirma una milenaria técnica china, el Feng Shui, quien en esencia lo que pretende es adecuar al ser humano a su entorno. Para conocer el Feng Shui, sus secretos y escuchar algunos buenos consejos prácticos, hoy va a estar con nosotros Beatriz Fernández, profesora de Feng Shui en la Escuela Superior de Artes Chinas, en Madrid, y además presidenta de la Asociación de Técnicos y Profesionales de Feng Shui. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium ha puesto rumbo a la capital salmantina para encontrarnos con un personaje de leyenda, cuya alargada sombra todavía planea por la capital helmántica. Una vida marcada por el misterio, por lo sobrenatural, científico y mago a la vez. Quizás el último gran alquimista, el último gran mago, el gran piscator o adivino. Un personaje maldito por la historia, don Diego Torres de Villarroel. Comenzó a estudiar esta técnica hace 14 años. Ha impartido clases en la Escuela Superior de Artes Chinas de Madrid y actualmente es la presidenta de la Asociación de Técnicos y Profesionales de Feng Shui. Beatriz Fernández, buenas noches, bienvenida a Mysterium. Buenas noches, Ángel. ¿Qué te parece un lugar emblemático? Las bodegas Prado Rey de Rueda. Muy bonito, muy minimalista, muy bonito. Un nuevo concepto de bodega, ¿no? Vamos a adentrarnos en el mundo secreto del Feng Shui, que intentamos por lo menos desvelar algo contigo, pero a mí me gustaría preguntarte primero, la asociación que presides, ¿qué objetivos tiene? La asociación a la que pertenezco, ATPF, es una asociación que tiene como principal objetivo la difusión del Feng Shui. El Feng Shui es desconocido o está muy desvirtuado, y lo que queremos hacer a través de esta asociación es difundirlo de una manera veraz, que se conozca y que se pueda beneficiar todo el mundo de las ventajas que aporta la técnica bien aplicada del Feng Shui. ¿Qué colectivos de personas o de técnicos o de profesionales están inmersos en esta asociación? En la asociación, pues actualmente están los miembros que la han creado, que son todos profesionales de Feng Shui, y posteriormente se han ido integrando pues bioconstructores, constructores actuales, de los que hay, arquitectos, tenemos también varios, y sobre todo decoradores, ¿no? Decoradores, diseñadores. Sí, diseñadores de interiores. Por favor, aclárame eso de los bioconstructores. ¿Qué significa exactamente eso de la bioconstrucción? La bioconstrucción es una forma de construir distinta a la que actualmente hay. Se construye con materiales más naturales que aislar completamente las casas para el frío, que la luz del sol continuamente esté entrando por los distintos lados de la vivienda, para que de alguna forma tenga ese calor que aporta la naturaleza, ¿no? O sea, aprovechándolo los recursos naturales. Aprovechando, es decir, lo que se intenta con la bioconstrucción es hacer que la construcción sea armónica con el entorno y que no destaque sobre él, que sea un uno, ¿no? Que esté totalidad, integrado. que esté integrado, sí. Las construcciones que se han hecho en estos últimos años ha sido una construcción muy rápida, de materiales muy bajos, de baja calidad, y que lo único que donde se ha centrado la construcción es en generar dinero, ha sido explotar el metro cuadrado para venderlo de una forma rápida. No ha habido calidad en la construcción, los materiales no son buenos y la calidad penosa y el precio alto, ¿no? Entonces, esta crisis que estamos sufriendo, la crisis tiene muchos factores, pero la crisis que está teniendo la construcción de alguna forma la ha venido bien para parar ese tipo de construcción y generar una construcción nueva. La bioconstrucción se está poniendo ahora en auge y las casas están intentando hacerlas más de calidad para que el ambiente que nos envuelve, que es nuestra tercera piel, tenga esa calidad o ese ambiente que genere en nosotros un beneficio. Me ha gustado esa expresión que has empleado de tercera piel, porque tienes toda la razón. Es donde más tiempo pasamos, ¿no?
En casa, bueno, trabajo, casa, y cuando salimos al exterior, pero claro, la casa tiene que ser un lugar primordial. La casa y todo, es decir, la arquitectura es el arte más tangible, que mejor se ve, y que además más disfrutamos, porque trabajamos, vivimos, nos divertimos y estamos continuamente dentro de una construcción. Entonces, este arte hay que cuidarlo, hay que saber potenciarlo, y la técnica que nosotros practicamos es una cosa más, que aparte de la bioconstrucción y un buen arquitecto, pues aporta una mayor calidad a esa vivienda, a ese edificio, a ese local comercial o a esa empresa. Continuamos con Beatriz Fernández y vamos a intentar descubrir los secretos del Feng Shui. Beatriz, ¿qué significa Feng Shui y de dónde proviene su historia? El Feng Shui significa literalmente viento y agua. Son las dos fuerzas de la naturaleza más importantes, ¿no?, sin las cuales no podíamos vivir. Y proviene de la filosofía taoísta, su origen es chino. Y al igual que todas las artes orientales, tienen las mismas bases filosóficas y su mismo concepto del mundo y del universo y de la creación, ¿no? Es igual que el tai chi, la acupuntura, tienen los mismos principios, la medicina tradicional china o las artes marciales, están todos basadas en la misma parte de la misma base, del mismo concepto del universo. Todo este tipo de artes chinas que has comentado hablan de líneas energéticas, ¿verdad? Tanto como hablamos del cuerpo humano, como de la tierra. Todo es energía. Para los chinos, para hace 3000 años ya todo vibraba. Ahora lo que la ciencia moderna, con la mecánica cuántica, las últimas investigaciones a nivel científico occidental, han ya corroborado, ¿no?, que todo vibra a nivel molecular. Ellos ya lo practicaban desde hace 3000 años. Ellos concebían la forma como una vibración, como todo tiene energía. A ellos la energía la llaman el chi, y ese chi tiene unos movimientos, que son los 5 elementos, que son simplemente los 5 movimientos. ¿Los 5 elementos? Los 5 elementos, eso habréis oído hablar de ellos, no tiene nada que ver con el concepto griego nuestro de elementos físicos. Son pues el metal, el agua, fuego, tierra y madera. Son 5 comportamientos de la energía, simplemente. Porque todo es energía. Porque todo es energía, y ellos vieron que solo había esos 5 movimientos energéticos y lo aplicaron en todo, en los movimientos de tai chi, en la medicina tradicional, en la alimentación, en la acupuntura, en todo está aplicado esos 5 movimientos, ¿no? Y la interacción, es decir, el hombre cómo interactúa con esos 5 elementos pueden producir un equilibrio o un desequilibrio, y es de lo que parten todas estas bases taoístas, ¿no? Pues vamos a adentrarnos en el mundo del Feng Shui y vamos a ver en qué consiste esta arte milenaria, porque estamos hablando un poquito de su historia, de su origen, de su significado, pero a mí me gustaría ya adentrarme un poquito en la práctica. ¿Cómo es el Feng Shui? ¿Qué hace? El Feng Shui lo que hace es valora una construcción en función de su entorno natural, de lo que rodea la construcción, tanto natural como construido. También son importantes los edificios que hay al lado, carreteras y movimientos energéticos que rodean a lo que es el edificio. También, por supuesto, valora la distribución interior, el movimiento de energía interno y el frente magnético, la dirección magnética que tenga el frente energético de esa construcción. Es decir, el magnetismo y los ciclos de tiempo en los que se ha hecho la construcción y en el que se vive actualmente o se trabaja dentro de ese edificio, con la valoración de esto lo que se saca es un plano energético y a través del cual se valora, se diagnostica qué tipo de energía es. Y luego ya es cuando se empieza a aplicar el Feng Shui para corregir esas energías. Exacto, para corregir, para modificar. El Feng Shui lo que hace es aportar los mejores movimientos de energía interior, después de todas las valoraciones que se sacan, valorando el exterior, el interior, el frente magnético, es decir, las formas que componen el espacio interno y externo,
fórmulas aplicadas a esas dos variables con las que se hace un plano energético, que es el magnetismo terrestre y los ciclos de tiempo, y la funcionalidad que va a tener el espacio. No es lo mismo hacer un espacio de actividad, un espacio como puede ser a nivel comercial donde estamos, que un espacio yin, un espacio de dormitorios, hoteles, habitaciones. Es distinto el manejo de energía, se tiene que buscar otro tipo de canalización energética, ¿no? O sea, que no solamente para unas actividades. Lo que es en sí el edificio, sino para qué está destinado, a qué se va a dedicar. Sí, la funcionalidad es muy importante porque no todos necesitan la misma actividad interior, no es lo mismo una empresa que un edificio de viviendas. No sé si me equivoco, Beatriz, pero al final entonces lo que se pretende es que la energía fluya, que la energía corra. La energía fluye, quieras o no, ¿no? Lo que hace el Feng Shui es valorar que es decir, toda materia tiene una forma. Y esa forma tiene una estética, es decir, tú puedes decir si esto es bonito o esto es feo. Eso ya es un poco subjetivo, ¿no? Cada uno tiene su valoración de la belleza. Lo que hace el Feng Shui es el tema energético, es decir, cómo vibra esa forma estética, qué nivel de vibración tiene. Entonces, a partir del análisis que nos da esta técnica, ya lo aplicamos en la distribución del espacio y en la decoración, ¿no? De darle, a través de los colores, que los colores cada uno pertenece a uno de los elementos, pues intentar, colores, texturas, formas, intentar adecuar ese espacio a la calidad energética que tiene. Estamos descubriendo los arcanos secretos de un arte milenario, el Feng Shui. Ahora les propongo también conocer los secretos que alberga una vida de leyenda, una vida llena de misterio, la del salmantino don Diego Torres de Villarroel. Quizás el último gran mago, el último gran alquimista. Se hizo millonario en vida por sus pronósticos, por sus aciertos, por sus predicciones, publicando una serie de almanaques que fueron muy vendidos en la época. Sus aciertos sobre esos pronósticos le encumbraron a la fama y por ello es considerado el Nostradamus español. Pero estoy pensando que mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un avance del documental que van a poder ver justo cuando acabemos la entrevista que estamos manteniendo con Beatriz Fernández. Dice el viejo refrán, nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, existen personas que sí triunfaron en su tierra y además en vida, en una sociedad que suele reconocer el trabajo desarrollado en años postreros. Este es el caso de un personaje muy singular, don Diego Torres de Villarroel, el Nostradamus español. Interesante, ¿verdad? Vamos a intentar descubrirles esa misteriosa vida, al igual que vamos a intentar sorprenderles con el conocimiento de los secretos arcanos que guarda el Feng Shui, con la entrevista que estamos manteniendo con Beatriz Fernández. Y es que hay arquitectos de renombre y edificios emblemáticos que ya han aplicado el Feng Shui, ¿verdad? Y con resultados, por lo visto, sorprendentes. Sí, bueno, y muchos que no se cuentan, ¿no? Norman Foster es uno de los mayores arquitectos de mayor prestigio mundial. Ya ha comentado en varias ocasiones que aplica esta técnica con profesionales de Feng Shui. Para nada implica nada en su obra, es decir, ni la aporta belleza ni se la quita, simplemente le da unos patrones de circuito interno y de posición del edificio más acordes, donde la energía fluye mejor porque se coge una dirección energética distinta, porque los circuitos son distintos y para nada varía su espléndida obra porque es un arquitecto espectacular, ¿no? Él ya los usa, ya los lleva usando tiempo con el Banco de Hong Kong, de Shanghái y en muchas otras obras que ha hecho. Las dos reconocidas por él son esas, pero trabaja continuamente con profesionales de Feng Shui. Una compañía aérea también, me parece. Sí, no sé si era British Airways o algo por el estilo. Es por un arquitecto noruego. Y sí, la ha aplicado en una... A ver, Norman Foster y todos estos arquitectos que aplican ya no consideran la arquitectura como tal, como simplemente
coger piedras y ponerlas, apilarlas y hacer algo bello, sino que ya lo llaman arquitectura social. Tiene que ir en función de la gente que está dentro, es decir, que la calidad que se le dé a esa construcción mejore la calidad de la gente que se mueve continuamente dentro de ese edificio, ¿no? Y bueno, ellos mismos dicen y proclaman que el Feng Shui, o que es una técnica más que ayuda a mejorar esa calidad de ese espacio, ¿no? Está totalmente integrada ya dentro de sus diseños arquitectónicos. Por Norman Foster sí. Bueno, lo ha dicho ya en varias ocasiones y ha salido publicado. He leído en unas declaraciones de Norman Foster que una casa bien pensada puede cambiar la vida de sus ocupantes o habitantes. ¿Qué opinión te merece? Yo totalmente de acuerdo. Tampoco es que te cambie totalmente la vida. El Feng Shui es una contribución más. El estar en un ambiente que estés bien, que todo te dé, que te aporte seguridad, que vibre bien, pues siempre te ayuda, ¿no? Te ayuda a estar mejor. No te va a tocar la lotería, ni te van a salir muchos novios, ni nada de eso, pero sí que te ayuda a estar más creativa, más despierta, porque estás más a gusto en el lugar en el que estás. Independientemente del tipo de decoración que tenga, de si es más bonito o más feo, depende de quién lo mire, eso da igual. O sea, es la vibración que genera esa estética que te rodea, ¿no? Porque hay que quedar claro que el Feng Shui no te cambia la decoración, no influye en los gustos personales. No, para nada. Ni vas a convertir tu casa en elementos chinos. Si te gusta los pones, pero si no, no. O sea, viene de una cultura con un tipo de decoración. Tú vives en tu casa tiene que reflejar lo que tú quieres que refleje, ¿no? Que es tu personalidad y la personalidad de los tuyos, de que convive contigo. Para nada tiene que ser... que no, para nada implica un tipo de decoración, ni zen ni nada. O sea, tú quieres tener tu casa con un determinado mobiliario porque es el que te gusta, lo tienes. Lo que te va a dar el Feng Shui es la funcionalidad de cada espacio, te la va a condicionar, o por lo menos te va a informar de lo que hay en tu vivienda, ya lo quieras hacer más tarde o en ese momento. Te va a decorar a través del color. El color sí que es importante a la hora de la decoración, a la hora de aplicar esta técnica y el posicionamiento del mobiliario, ¿no? Sí que te va a cambiar un poco, pero para nada te va a elegir los muebles ni te va a aplicar un estilo decorativo determinado. En nuestro reportaje de investigación vamos a hablar de una figura legendaria, don Diego Torres de Villarroel, considerado el Nostradamus español. Pero ¿quién fue Nostradamus y por qué esa acreditada fama? Su verdadero nombre era Michel de Notre Dame. Nació el 14 de diciembre de 1503. Fue médico, filósofo, alquimista y sobre todo es conocido por sus famosas profecías. Como médico fue aclamado por sus convencinos de la región francesa de la Provenza, donde alcanzó notoriedad y fama por sus supuestos milagros, entre comillas, por curar a muchos ciudadanos la peste. Su gran obra profética se publicó por primera vez en el año 1555, en el que siempre emplea unas cuartetas, unos misteriosos versos. Para no encontrar problemas con la Inquisición, se planteó una especie de encriptado. Hacía juegos de palabras y mezclaba además idiomas, como el provenzal, el latín o el griego. Hay quienes sostienen que las cuartetas de Nostradamus no han sido interpretadas antes de que se produjese un acontecimiento, sino que es justamente cuando se interpretan a posteriori. Otros hablan de términos muy genéricos, como habrá una gran guerra en Oriente, por ejemplo. Yo voy a ponerles unos ejemplos para que juzguen ustedes mismos. Esta centuria, esta profecía, dicen que hace referencia a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro la peste, por el hierro fuera arrojados. Pedir socorro al gran Dios inmortal. Esas dos ciudades, con ese gran azote, ¿pudieron ser las tristemente famosas ciudades japonesas? Ahora que si hay una cuarteta que le encumbró a la fama a Michel de Notre Dame, fue la profecía que hizo sobre la muerte de Enrique II. Y dice lo siguiente:
El león joven superará al viejo, en campo bélico por singular duelo. En jaula de oro los ojos le atravesará, dos choque, uno después morir de muerte cruel. En teoría un significado ambiguo, un significado extraño, pero si conocemos que el 29 de junio de 1559 el monarca Enrique II participaba en los festejos en los que iba a contraer matrimonio el rey de España con Isabel de Francia. En el segundo combate, tal y como dice la profecía, el conde Montgomery, mucho más joven que el monarca Enrique II, atravesó con su lanza el casco del monarca y murió este a los 10 días. Esta otra centuria dicen que hace una clara referencia a la Guerra Civil Española y dice lo siguiente: de Castillo Franco saldrá la asamblea, el embajador no grato será cisma, los de Rivieri estarán en la pelea y en el gran abismo negarán la entrada. Dicen que Castillo podría ser Castilla y por ende España. Franco saldrá de la asamblea y intervendrán los Ribeiri, que algunos califican que podría ser una clara referencia al general Primo de Rivera. Y la última frase, y en el gran abismo negarán la entrada, se referiría claramente a que España no entró en la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos con ello, Beatriz. ¿Te vienes a mi casa o yo tengo un local comercial? Vamos a hacer un estudio de Feng Shui. ¿Por dónde empezamos? Pues primero, tengo que quedar contigo para que me dediques unas horitas para estar en tu vivienda. Hay que ir allí, al lugar, fotografiar todo el exterior, el interior, sacar un plano a escala, si no nos lo podéis proporcionar, lo realizamos nosotros, y hacemos todas las mediciones magnéticas alrededor de la construcción. Eso ya nos da toda la información necesaria para plasmar sobre el plano cuáles son las zonas mejores, las peores, y ya moverlo, hacer el trabajo nuestro, ¿no?, que es analizar toda esa planta. Una vez realizado esto, nos ponemos en contacto contigo y te comentamos, lo que es el estudio, cómo ha ido, y empezamos a realizar ya el estudio de distribución, las posibilidades. Tú nos das la viabilidad de cambios que nosotros te podemos ofrecer después de hacer el estudio, si podemos cambiar este salón y convertirlo en una habitación y pasar el dormitorio a otros, todos los cambios, que a veces no son tantos. Y hablamos contigo sobre la viabilidad de eso. Tú nos das paso o no nos das paso, nos dices, pues sí, estaría bien realizarlo. Seguimos hasta terminar con la decoración. Es decir, te presentamos un estudio de un montón de hojas en el que vienen todos los planos asociados al tipo de decoración, al tipo de elementos que tienes que poner en cada espacio, posicionamiento del mobiliario, colores, formas que tienen que inundar cada zona, mejores habitaciones, posicionamiento del mobiliario, pues todo lo que implica todas las pautas de comportamiento que tiene que llevar esa decoración, ¿no?, de esa vivienda. Conozco, Beatriz, que no es bueno generalizar con el tema del Feng Shui, porque lo que puede ser bueno para unos no es bueno para otros. Pero sí hay una serie de normas básicas y yo quería entrar en una serie de consejos prácticos. No sé, por ejemplo, yo he oído decir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que la posición de la cama influye en el dormir de las personas. El Feng Shui es una técnica que tiene muchas valoraciones, entonces no se puede atribuir solamente una cosa. Es decir, el Feng Shui viene de varias escuelas. Una de ellas es la escuela de las formas, que da una disposición de mobiliario mejor, pero de forma general, porque luego está supeditada siempre a la escuela de la energía. ¿Y el tema de los colores? Porque es algo que ya está comúnmente aceptado aquí en el mundo occidental, ¿no? Hombre, el mundo occidental lo que ha aceptado es que el color influye en nuestra forma de reaccionar, ¿no? Te da estado emocional, ¿no? Exacto. Pero el Feng Shui no analiza el color bajo esa forma psicológica, ¿no?, de interpretación. El Feng Shui lo que hace con el color es generar una vibración para ese espacio. Tú puedes tener un color azul, pero el mismo azul hay muchas tonalidades. Unas son más pasteles, más calmadas, y otras son más frías cuando son más fuertes. Entonces, el Feng Shui te da ese color, pero no asociado al concepto nuestro, porque es muy cultural. Cada cultura además tiene su interpretación del color y cada persona la propia también. El Feng Shui y el color va asociado simplemente a la vibración que genera. Es decir, el color tiene una longitud de onda, tiene una vibración. Y esas vibraciones se asocian a los 5 elementos.
Entonces, a un determinado espacio le corresponde una vibración más alta y se puede aplicar ese color para positivizar ese espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, he oído que no es conveniente, por ejemplo, pintar de rojo una habitación que vaya a ser el dormitorio. Bueno, pues, en líneas generales. En líneas generales, porque hemos pintado habitaciones de rojo. Lo que no es conveniente es levantarte con una vibración tan alta, y lo primero al abrir un rojo vermellón no es muy adecuado, ¿no? Lo que sí que se puede, si hay que introducir el elemento fuego, que es al que pertenece este color, en un dormitorio, pues coger solamente la pared que no ves, es decir, la pared del cabecero, y pintarla de ese color, ya metes la vibración en ese espacio, ¿no? Y rebajar los tonos del color rojo, hacerlo más granate, mezclarlo con tierra para que sea un tono menos... Para que baje, bajar la vibración. Los fuerte, espacios ¿no? yin, que son los espacios de descanso, no es aconsejable introducir elementos o colores, independientemente del color que sea, muy fuertes, ¿no? Siempre hay que bajarlos, poner los tonos más suaves. En los espacios ya de movimiento, de actividad, sí, ahí se pueden utilizar toda la fuerza que quieras en el color, aparte que le da más vida, ¿no? Bueno, Beatriz, pues ha sido un placer el adentrarnos contigo en conocer un poquito el mundo del Feng Shui, el que hemos visto que es complejo y que requiere un estudio serio como el que realizáis vosotros, y darte las gracias por haber sido tan amable y haber estado aquí compartiendo con nosotros tus conocimientos. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, al final, todo y todos somos energía y vibración. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium ha puesto rumbo a la capital salmantina para encontrarnos cara a cara con un personaje de leyenda, don Diego Torres de Villarroel. Sus conocimientos albergaban distintas ramas del saber, como matemáticas, astrología, cosmografía, alquimia o incluso la propia magia. Pero es que este personaje mantuvo también encuentros con lo sobrenatural, en forma de apariciones fantasmales y de incluso fenómenos poltergeist. También fue testigo de un extraño avistamiento en el cielo, un objeto volante no identificado. Les dejo con una figura de leyenda, el Nostradamus español, don Diego Torres de Villarroel. Diego Torres de Villarroel, el Nostradamus español. Dice el viejo refrán, nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, existen personas que sí triunfaron en su tierra y además en vida, en una sociedad que suele reconocer el trabajo desarrollado en años postreros. Este es el caso de un personaje muy singular, don Diego Torres de Villarroel, el Nostradamus español. El equipo de Mysterium ha viajado a la bella capital salmantina para conocer las andanzas de un personaje siempre envuelto en un halo de misterio. Su vida fue una auténtica novela. Sus conocimientos albergaban distintas ramas del saber, como matemáticas, cosmografía, astrología, magia y alquimia. Pasó a la historia por su prolífica carrera de escritor y, sobre todo, por sus predicciones y adivinaciones, por lo que es considerado el último gran mago, el gran Piscator o adivino, o el Nostradamus español. Este salmantino vio por primera vez la luz el 18 de junio del año 1694. Hijo de un librero, ya mostró ser especial en su niñez. Su temperamento díscolo y travieso le empujó a faltar a clase, meterse en peleas, robar a sus compañeros y hurtar viandas de la despensa del colegio. Desde luego, nada que podamos recomendar hoy.
Bueno, sí, Torres nos cuenta, además de su puño y letra, cómo él pues era conocido por ser un chaval, pues como tú bien dices, díscolo, travieso, pues un auténtico diablillo, ¿no? De hecho, él cuenta cómo se le conocía por un mote, cuando él era niño, que era la piel del diablo, ¿no? Eso que se suele decir, ¿eres de la piel del diablo? Pues en su caso era su mote personal, la piel del diablo. Él se excusa de alguna forma diciendo que todo esto era obra de un tejedor, de un oficial de tejedor que era vecino de sus padres. Él tenía 17 hermanos, ¿no? Con lo cual, pues nos podemos imaginar que eso era un mundillo pues bastante movido, ¿no? Y este oficial de tejedor, este vecino de sus padres, pues parece ser que le incitaba y le azuzaba para hacer pues todas las diabluras. La mayor parte de ellas, como él mismo nos cuenta, consistían en pegarse con los demás niños, ¿no? Y en andar todo el día de acá para allá metiéndose, él dice, con los que eran de su edad, con los más mayores y hasta con los más pequeños, ¿no? Él cuenta cosas que ya hablan un poco de ese temperamento que él tenía ingenioso y vivo, ¿no? Incluso en su infancia, y hay una anécdota muy bonita que habla de un día que había nevado, ¿no? Y bueno, pues en ese día él estaba tirando bolas de nieve al resto de los niños, y en una de estas bolas él falló y le dio a un profesor que salía de la universidad en toda la cara, ¿no? De forma que lo dejó medio descalabrado. Y parece que todos los niños salieron corriendo, y él, que era el culpable de la fechoría, pues para no ser acusado, lo que hizo fue irse al maestro y decirle: fíjese usted la que le han hecho, que le podían a usted haber descalabrado estos bárbaros, y le decía: ay sí, hijo, Dios los castigará y tal. Y bueno, él se dedicó a consolar a su víctima en lugar de ir de ella, ¿no? Con lo que se salvó del castigo. Se acostumbró de niño a vivir entre pliegos y cordeles, entre tinta y pluma, entre viejos libros y arcaicos tratados. Precisamente la lectura de uno de esos libros, Tratado de la Esfera, fue el que le introdujo en las matemáticas, ciencia olvidada en aquella época. La lectura del Astrolabium, un tratado sobre la esfera celeste, del padre Cristóforo Clavius, le inició por la astrología. Ambas, como veremos, pasarían a formar parte indisoluble de su vida. Su juventud la pasó en el país vecino, Portugal, donde llevó una vida de aventura. La vida de Torres, juvenil, es todo un caos, ¿no? Y él mismo nos cuenta un montón de cosas sobre esa vida que tiene que ver con ciertas circunstancias que se dieron, no solo de joven, sino también de mayor, incluso de bastante maduro, y que tienen que ver con sus destierros y con sus abandonos, muchas veces forzosos, de la ciudad. Él nos cuenta que en una primera salida que hace a Portugal, pues ejerce los más variados oficios, ¿no? Parece que él está y esto, bueno, forma parte un poco del territorio de la leyenda, ¿no? Pero él parece que entra de ermitaño, entra de acompañante de un ermitaño. Él ejerce como curandero, ejerce como profesor de baile. Él llega a ser, bueno, torero, entra en una troupe de toreros, ¿no? Es soldado, deserta del ejército, con lo cual, bueno, en esos primeros años de juventud, pues ya hace un montón de cosas, ¿no? Se sabe además que él vuelve a Salamanca, o eso dice la historia, la leyenda, alistado dentro de esa troupe de toreros, ¿no? O sea, que digamos que él vuelve a Salamanca por la Puerta Grande, y aquí es donde abandona esa especie pues de colectivo de cómicos taurinos para volver a su vida. Además hace otros oficios, ¿no? Porque después, en otras salidas, en otros de estos abandonos de la ciudad, él va a Madrid, por ejemplo, donde ejerce como bordador de chinelas. Él cuenta que borda chinelas en un garito portátil, ¿no? Que bueno, que me imagino que sería alguna especie de puesto callejero de este tipo. Y ahí es donde además tiene este trabajo, este encargo que le hace un exorcista, ¿no? Donde se le encarga investigar un supuesto fenómeno de lo que llamaríamos poltergeist, ¿no? Pero que en su época pues era un caso de duendes, en la casa de la condesa de Arcos de Madrid, en la calle Pez, ¿no? Entonces, bueno, él allí es comisionado por esta noble para que eche un vistazo allí a ver qué pasa, ¿no? Porque en esa casa parece que los cuadros se caen de las paredes, se escuchan repiqueteos por entre las vigas del desván, y bueno, están todos los sirvientes muy asustados, ¿no? Así que Torres va a la casa, está por allí unos días, estos fenómenos van creciendo, cada vez son más patentes, ¿no? Y más terroríficos, y al final llega un momento pues, en que Torres decide investigar esto con un espadón en la mano, sube al desván, los cuadros empiezan a caerse y el fenómeno se dispara, y al final Torres acaba tan asustado como los propios sirvientes, sin ser capaz de aclarar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero sí que es cierto que esta es una anécdota muy mencionada y muy conocida de la vida de Torres, en la que, bueno, pues digamos que fracasó como exorcista, pero consiguió el favor de esta mujer, lo cual le sirvió para salir de una situación de pobreza bastante grande que él llevaba, y no que le estaba haciendo pues ser una especie de zapatero ambulante por las calles de Madrid. De nuevo en tierras salmantinas, Villarroel descubre que la cátedra de matemáticas en la universidad está libre y decide presentarse a los exámenes por oposición.
logrando el ansiado magisterio que hacía más de 30 años que no ocupaba nadie. Él fue, antes de presentarse a la cátedra, había sido, en 1718, antes de que se fuera a Madrid, había sido ya profesor sustituto. No le quisieron sacar a oposiciones la plaza para que lo ocupara en propiedad, y entonces es cuando se fue a Madrid y es donde empezó su celebridad, cuando se consagró como autor de almanaques. Lo que pasa es que por su propio sentido de libertad y de independencia, podríamos decir que lo echaron de Madrid. El presidente del Consejo Real le aconsejó prudentemente que abandonara Madrid, seguramente con la promesa de facilitar una cátedra, y entonces volvió a Salamanca y en ese momento ya se presentó a la cátedra, que ganó multitudinariamente, ¿no?, con la aclamación de público, puesto que ya era célebre, y ganó la cátedra. Seguramente había en él una intención de dignificar la personalidad que ya había conquistado literaria como el gran Piscator de Salamanca, ¿no?, autor de los almanaques y de las predicciones, dignificarla con esa faceta académica como catedrático de la universidad. Y lo que pasa es que el haber sido catedrático de matemáticas, ¿no?, generó unas expectativas imposibles de cumplir. Es decir, como esperando que Diego de Torres, como catedrático de matemáticas, hubiera tenido que aportar algo a las nuevas matemáticas y a la nueva ciencia moderna ilustrada. Eso era imposible, nadie en España lo hizo. En ese tiempo la obra de Torres se desarrolló en el primer tercio del siglo XVIII, la ilustración es posterior. Por otra parte, montó un pingüe negocio editorial, como escritor de almanaques y pronósticos anuales, bajo el seudónimo de El Gran Piscator de Salamanca. Torres Villarroel hace la gran parte de su obra en las primeras décadas del siglo XVIII, pero luego se dedica en los años 50 a recopilar su obra y a intentar publicarla. Culmina, por supuesto, con La Vida, pero toda su anterior obra se está publicando y se publica en Salamanca, se hace por suscripción popular y se publican muchos volúmenes sobre su obra, entre otros los pronósticos. Pero claro, Torres no solamente se dedica a los pronósticos, se dedica a otro tipo de obras, siempre pseudocientíficas. Era un hombre relativamente avanzado, muy relacionado con los novatores salmantinos, es decir, está empezando la época de la Ilustración con una cierta ansia científica durante la época de la Ilustración. La fama le vino por varios pronósticos acertados. Por una parte, se adelantó a la muerte del joven rey Luis I, recogiendo en el almanaque de 1724 esta extraña profecía. Sí, la primera, y donde está el arranque de su celebridad, ¿no?, fue en 1724, cuando el público creyó ver en el almanaque que había escrito para ese año la predicción de la muerte del rey. Una segunda, el haber predicho en 1766 el motín de Esquilache. Vamos a ver, ¿los predijo o no los predijo? Yo diría que sí. Lo que pasa es que predecía eso todos los años. Es decir, eran predicciones de tipo general, en una corte europea, inquietud, etcétera, un ministro cae, válidos. Eso no estaba en todos los almanaques de cada año, había predicciones genéricas de ese tipo. Este pronóstico le causó problemas y fue llamado por el fiscal del Consejo, Campomanes. Esta tesitura, y estando la terrible Inquisición por medio, hizo seguramente que Villarroel siempre tomara una postura ambigua con estos temas, declarando en cierta ocasión: «Ni hay tal arte en el mundo, ni se enseñan semejantes locuras, porque todos los aforismos astrológicos son sueños, delirios y embustes». Y él tomaba esa actividad suya de una forma distanciada, burlesca, se reía de sí mismo, llamándose mentiroso, se reía de los lectores que le pagaban dinero por esas mentiras. Todo es muy divertido, y lo fundamental de los almanaques es que ahí están enterradas algunas de las páginas narrativas más vivas y más valiosas de la narrativa española del siglo XVIII. Otra profecía que se le atribuye
si bien no está realmente probada, es adelantarse en casi 50 años a la Revolución Francesa. De esta clara manera: con los 1000 contarás, con 300 doblados y 50 duplicados, los 9 dieces más, y entonces lo verás. Mísera Francia, te espera tu calamidad postrera, en tu rey y tu delfín, y tendrá por fin su fin tu mayor gloria primera. Más peculiar es, otro caso es el de la Revolución Francesa, donde, claro, si se leen esos versos, son de una precisión asombrosa o increíble. Eso de cuando los 1000 contarás, con los 300 doblados y 50 duplicados más las 1790, ¿no? Una cosa asombrosa. Esa predicción es apócrifa. Conviene decir de una vez, para que no se repita, que Torres nunca escribió esos versos. Están escritos a toro pasado, en 1793 o por ahí, cuando ya había tenido lugar. Aparecen en un libro, Calamidades de Francia, firmado por un tal P.F., que atribuye a Diego de Torres Villarroel esas coplas o esa predicción en el almanaque de 1756. Pero uno va al almanaque de 1756 y del 57 y a todos, y no aparecen esos versos. Son totalmente apócrifos. Esa predicción no existió, ¿no? Y el acierto de las profecías y pronósticos fueron los principales motivos que le encumbraron a la fama. De hecho, le hicieron inmensamente rico, ya que fue el primer escritor español que logró vivir desahogadamente y hasta con lujo, por solo el producto de su pluma. En 20 años de escritor recibió más de 2000 ducados cada año, además del sueldo de la Universidad de Salamanca. Disfrutaba de varias capellanías y recibía muchos regalos en especie de los nobles cuyas fincas administraba, sin contar con que vivió gratuitamente largos años en el Palacio de Monterrey. Pero su peculiar vida aún tuvo más encuentros con lo sobrenatural, como el que relata en su obra Correo del Otro Mundo, a caballo entre la realidad y la ficción. Cuenta Villarroel que cierta noche llamaron a su puerta con grandes golpes, y ante sí se presentó un personaje con semblante arado de arrugas. Es una narración fantástica donde cuenta cómo un mensajero de ultratumba lo visita con cartas de muertos, bueno, Aristóteles, Papiniano, Hipócrates, etcétera, que le escriben de ultratumba recriminándole su pensamiento, sus actitudes, su actividad. Pero no es un hecho real, es decir, en modo alguno él lo narra como una experiencia real, es una obra de planteamiento fantástico, un sueño, aunque se refiera a una reflexión autobiográfica sobre él mismo. Nos estamos adentrando en una vida marcada por el misterio, la del salmantino Diego Torres de Villarroel. Un personaje ilustrado en distintas ramas del saber, como la alquimia, como las matemáticas o incluso la misma magia. Se hizo millonario gracias a sus profecías y predicciones, que publicaba en una especie de almanaques. Pero su vida también está marcada por lo sobrenatural. Así lo describe él mismo en su obra Correo del Otro Mundo, donde tuvo un encuentro sobrecogedor con una entidad fantasmal. Pero también fue protagonista de una serie de fenómenos paranormales, fenómenos poltergeist, en la casa de la condesa de los Arcos. Pero quizás lo que más va a sorprenderles es que fue testigo de extraños objetos en el cielo, lo que hoy denominamos objetos volantes no identificados, y que probablemente, y es lo más escabroso y sorprendente, conocía con exactitud la fecha de su propia muerte. Nuestro protagonista fue testigo de otro insólito suceso. El primer avistamiento de un objeto volante no identificado está recogido en un texto titulado Juicio y pronóstico del globo, y 3 columnas de fuego que se vexaron ver en nuestro horizonte español. A las 11:30 de la noche observé desde este horizonte salmantino, en la parte meridiana,
entre el signo de Cáncer y el León, y la parte de la constelación de Virgo, un estupendo globo de fuego, tan soberbio como el edificio más suntuoso de la corte. En la cima superior del globo se registraban dos grandes llamas cerúleas y de color del fuego. La tierra me pareció que vomitaba el infierno que tiene en sus entrañas. Desafiaron a Torres a que diera una explicación de ese fenómeno, seguramente esperando que cayera en la superstición o que reconociera su ignorancia. Es curioso porque uno lee la descripción que Torres mismo hace de lo que fue el fenómeno y desde nuestra perspectiva de hoy, cualquiera que lo leyera diría, bueno, eso es un ovni, ¿no? Desde nuestra perspectiva, de nuestra mentalidad tecnológica y racionalista, diría un ovni. Pero lo interesante es que Torres Villarroel busca y da una explicación científica, considerándolo como un fenómeno meteorológico, como los relámpagos, como los rayos, dando una explicación física de la inflamación de los átomos del aire. No importa si esa explicación científicamente es real desde los conocimientos de hoy. Lo interesante es la actitud, ¿no?, de dar una explicación racional y científica al fenómeno. El primer juicio que a bote pronto se puede efectuar sobre este avistamiento es que Torres Villarroel fue testigo de algún extraño fenómeno atmosférico, duda que hoy en día no podemos seguir manteniendo, ya que debemos saber que este personaje era considerado uno de los mayores expertos en astrología de aquella época. La Universidad de Salamanca tiene una cátedra de astrología desde el siglo XV, con lo cual es la primera en España, y él, aunque era catedrático de matemáticas, siempre hizo unas matemáticas muy ligadas a la astrología. Entre los fondos que tenemos en la biblioteca resalta especialmente una de las obras, que es este Cesario, Apiano Cesario, que sabemos que ya estaba en la universidad, es una obra del siglo XVI, pero sabemos que ya estaba en la universidad en época de Torres, porque para él era fundamental, al hacer un examen para que su sobrino pudiera ocupar la cátedra que él estaba dejando, le parecía fundamental que se les tuviera que examinar de esta obra. Es una obra que contiene esferas móviles, todas esferas celestes, móviles, y por tanto le parecía fundamental. Es la obra que sabemos que tiene más importancia para Torres. Como han podido comprobar, un personaje cuya vida estuvo envuelta en un halo de misterio, hasta el mismo momento de su muerte, ya que existe una sospecha de que al menos la intuía. Estuvo varios días buscando una esfera celeste con la que impartir sus clases. Al final la consiguió. Se trataba de una esfera que representaba la posición de los astros en el año de 1770, justo el año en que pasó a mejor vida en el Palacio de Monterrey, de la capital salmantina. Bueno, yo creo que esa esfera que él mismo dice en los libros de claustros, está recogido, que está buscando, es la esfera de Bogondí. Es una esfera que se publica, que se hace en Francia, en París, lo hace Robert de Bogondí, que es uno de los grandes autores de esferas celestes, y que se hace al principio de la década de los 50. Es una esfera que creemos que él trajo más, pero esa es la que principalmente quiere él. Y es una esfera celeste, que la tenemos aquí en la biblioteca, es una esfera alta con un pie verde y que lo único que hace es representar los cielos. Y esa es, digamos, la última edición de las esferas celestes que se estaban construyendo en ese momento, y eso es lo que busca él en concreto. Una de las anécdotas curiosas que podríamos contar en relación con Torres Villarroel y en relación con las esferas es que nosotros sabemos que las llama libros redondos y gordos, porque así es como él piensa que cuando se van a comprar, él las pide así con ese nombre. Pero siempre se ha contado una anécdota, que la cuento con una cierta reserva, es la que cuando él solicita que se compren esas esferas a la universidad le dice que de acuerdo, que las vaya a comprar, se compran fuera, en París. Y la anécdota, lo que dice, la leyenda, lo que dice es que cuando las traen, el claustro, que estaba muy enfadado con Torres Villarroel, le dice, bueno, usted ha comprado esas esferas, pero nosotros no tenemos dinero para pagarlas, porque la universidad solamente puede pagar libros
que son las obras, que son el material que podemos utilizar para la biblioteca, para libros, y por tanto la universidad solo compra libros y entonces no le vamos a pagar estas esferas. Y entonces la leyenda dice que Torres Villarroel dijo: ¿cómo no me lo van a pagar si estos son libros? Libros redondos y gordos, pero libros. El día de su fallecimiento, el 19 de junio, se publicaba en el periódico que él mismo había creado, el Piscator Historial de Salamanca: hoy tuvo ocaso en su oriente el gran Torres salmantino, por sus obras aclamado, el Quevedo de este siglo. Quizás tuvo que ver en toda esta historia el nacer en Salamanca, conocida en la antigüedad como el Mántica, y cuyo significado sorprendente es tierra de adivinación. Espero que el programa de hoy les haya entretenido y les haya gustado. Si les hemos descubierto algunos secretos de esa técnica milenaria del Feng Shui, nos felicitamos por ello. Si además les hemos sorprendido con una vida de novela como la de don Diego Torres de Villarroel, nos congratulamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado. Y solamente una cosa más, por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?